Hola a todos, sean bienvenidos a esta tercera entrega de nuestro podcast Vamos para arriba, su nuevo podcast favorito, por supuesto, un podcast basado en nuestra obra escrita, el libro Vamos para arriba, el cual pueden encontrar en todas las librerías en Venezuela. Pueden escribirme directamente al Instagram, al mensaje directo para pedirlo y ordenarlo hacia la ciudad donde no se encuentre esa librería, o también para quienes nos ven fuera de Venezuela pueden comprarlo a través de amazon.com. Ahí pueden encontrarlo y Amazon lo tienen dos opciones, la opción digital y la opción paperback, en la cual, bueno, se lo imprimen y se lo envían hasta su domicilio. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, como siempre, acá en nuestro programa Vamos para Arriba. Tenemos un invitado que, bueno, es un amigo personal, es un guía espiritual, pero también es una persona muy emprendedora, sobre todas las cosas, porque es muy joven, a su corta edad ha logrado grandes cosas, es polifacético, tiene una cantidad importante de títulos, es abogado, es teólogo, filósofo, comunicador social. Debe haber otra que se me esté escapando con sus respectivas especializaciones y maestrías y doctorados. Y también es una persona que dedica su vida a servir al prójimo, una persona que ha dedicado íntegramente su vida en este aspecto, buscando siempre fortalecer no solamente a su espíritu y el de su entorno, su comunidad, sino de emprendedores que como yo y como muchos de los que ven este programa, están siempre acudiendo por su sabiduría, por su consejo y por su escucha. Ese invitado que tenemos hoy no es otro que mi querido amigo, el Padre Jesús Díaz. Bienvenido, Jesús, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, vamos para arriba, ¿no? Vamos para arriba con inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual, mira, aquí están los dos libros, ¿no? Bueno, mira, tenemos Vamos para arriba, el mío, y tenemos Inteligencia Espiritual, que es un libro reciente. Acá lo tiene. Es un libro reciente que acaba de publicar Jesús este año, lo publicaste. Sí. Bueno, yo creo que podríamos comenzar hablando del libro, aunque yo siempre quiero dejar las publicaciones de último, pero está bien interesante porque yo incluso en los últimos podcasts que me han invitado he hablado de eso. Digo que bueno, en un mundo de inteligencia artificial, utilicemos la inteligencia espiritual. Esa es la frase de tu lanzamiento del libro. Sí, así es, ¿no? Forma parte de lo que es la introducción al libro, ¿no? En un mundo donde hoy la inteligencia artificial genera tanta incertidumbre, ¿no? Porque la gente dice, bueno, ¿qué va a pasar? Se van a eliminar algunas carreras, algunos oficios, va a ser reemplazado muchas cosas por la inteligencia artificial. Bueno, surge esa preocupación de la gente y bueno, decimos, ¿acaso esa dimensión también intrapersonal, esa dimensión del ser humano de trascendencia, esa búsqueda de sentido de la vida, acaso va a ser reemplazado por una inteligencia artificial, ¿no? Y es ahí donde entramos en el tema de la inteligencia espiritual, que es la espiritualidad es algo irreemplazable, ¿no? Forma parte de nuestra propia realidad y esa búsqueda de sentido y esa búsqueda de esa explicación hacia lo que es la existencia, el por qué estoy aquí, qué me identifica, es algo que nosotros vamos descubriendo en la vida y que, bueno, no va a ser suplantado por ninguna otra inteligencia. Claro, y además que, fíjate tú, Jesús, que es hasta atrevido, porque si al ver vamos, bueno, tú hoy eres párroco de la Catedral de Maracay. Sí. Eso es algo así para quienes nos están escuchando, como decir, el alcalde de Maracay en el mundo eclesiástico, claro, porque el obispo sería el gobernador, ¿no? Sí. Parrabano, Sí, exacto, que Barrabano, la diócesis. que es el que gobierna la diócesis. Y eso, al final del tema, representa una estructura, vamos a decir, jurídica interna que tiene el Vaticano, donde tú has venido haciendo una carrera importante desde hace muchos años, ya vamos a hablar de eso. Pero digo atrevido la publicación porque la gente cuando habla de la Iglesia Católica y habla de sus representantes, de los curas, los padres, como lo quieren llamar, siempre asocian como un señor regañón o aquel señor que te escucha las confesiones. Pero en este caso tú has sido una persona líder y proactivo y ahora autor de un libro que bueno, que has decidido plasmar tus ideas de forma categórica y precisa. Yo lo estuve leyendo y aparte me parece que ese es el primero de otros 15 libros, porque cada capítulo Exactamente. pareciera ser un próximo libro. Sí, así No es. sé si me equivoco, no sé si me está fallando la intuición o no te conozco mucho, pero es lo que parece, porque va dejando como un abreboca al tema. Sí, por supuesto, ¿no? Porque es que el tema de la inteligencia espiritual es muy amplio, ¿no? O por lo menos de la forma como lo presentamos acá. Este libro, como yo lo defino, no es un libro de teología, ¿no? Porque de repente si nosotros queremos buscar
planteamientos teológicos, ¿verdad? Tendremos que hacer lo propio dentro de lo que es las ciencias teológicas. Este es un libro que más va enfocado hacia lo que es esa dimensión también personal, elementos de la psicología, elementos también dentro de lo que es la filosofía, elementos de fe, pero que no está enmarcado dentro de una religión en específico, ¿no? De hecho, bueno, cuando se va avanzando en la lectura de cada uno de los capítulos, nos damos cuenta de que este libro puede ser leído por cualquier persona. Sí, es bastante laico, es es bastante laico e independiente. Siento así es. siento también, a pesar de como siempre lo hablamos, yo siempre te lo decía, yo no sabía que yo era tan católico hasta que empecé a vivir tantas experiencias, ¿no? Porque uno al final tiene una formación, cada persona, cada uno de los que nos ve acá tiene una formación en una religión, ya sea por su familia, por su escuela, por su entorno, Claro. que te lleva hacia eso. Ahora, Jesús, ¿cuántos años tienes Jesús Díaz? 42 años. 42 años. Tú cumples el 14 de diciembre, 2 días antes que yo. Sí, exacto. Ya vamos a cumplir años. Vamos para 43. Tú vas para 40. Digo, vamos para arriba, vamos para 43. Y yo voy para 34, al revés. Mira, sí, Jesús cumple el 14 de diciembre, yo el 16 de diciembre. Y yo siempre me he preguntado, ese Jesús joven, adolescente, ¿qué lo llevó a iniciarse en el mundo religioso? Sí, bueno, ¿Qué edad tenía? cuando yo ingreso al seminario ya tenía entre 16 y 17 años, ¿verdad? O sea, de manera que entré joven, pues, ¿no? Al seminario, a la formación. Sin embargo, bueno, desde pequeño yo asistía con mi mamá a la iglesia, ¿no? Mi mamá siempre ha sido, pues, muy religiosa. Es que me un saludo, por supuesto. Claro, saludos a mi mamá, Alicia, Carmen Alicia. Y bueno, luego digamos que en la etapa de la adolescencia como que me alejo un poco, ¿no? Del tema de la iglesia, pues, de fe. Pero cuando inicia, pues, una actividad en la renovación carismática a través de un encuentro que se llamaba 100 Jóvenes para Cristo, de alguna forma entro dentro de lo que es ese grupo juvenil y esa dinámica. Eso es en Santa Cruz de Aragua. Cruz de Aragua, ¿no? Y bueno, entonces dentro de, digamos, de la dinámica del compartir en la música con los jóvenes, la renovación carismática, que es un movimiento pues de la iglesia, se da un momento importante donde un seminarista que estaba en Santa Cruz iba a recibir uno de los ministerios que se reciben antes de ser sacerdote, de la ordenación sacerdotal. Y bueno, yo a manera de broma le comento a él y le digo, mira, yo voy a ir al seminario, pero era jugando, pues, ¿no? En eso él le comunica al párroco que, bueno, mira, Jesús quiere conocer el seminario. Y bueno, el padre me dice, ¿no? El párroco me dice, oye, ¿tú quieres ir al seminario? Bueno, el martes vamos a ir al seminario. Claro, yo... Era muy rápido, era domingo. Y tú, bueno, no era tan en serio. Bueno, pero ya va, no era en serio, pero si le decía que era mentira, entonces, bueno, pero ¿cuál era el pasa? matiche? Pues, no. Y después pensé rápidamente y dije, bueno, pues que vaya al seminario no significa que vaya a entrar, pues, ¿no? Entonces, claro, cuando voy al seminario veo que es una dinámica totalmente distinta, ¿no? Porque generalmente uno como joven que pensaba en ese tiempo que era el seminario, bueno, mucha gente de repente en sotana, rezando, leyendo la Biblia, ¿no? Pero cuando veo la dinámica del seminario, una dinámica pues muy juvenil, deporte, actividades, estudio, oración, por supuesto. Pero, o sea, una vida normal, pues, ¿no? Dentro de la dinámica que puede existir en una casa de formación. Y bueno, entonces cuando llego al seminario me dice, bueno, mira, nosotros todos los sábados hacemos los encuentros vocacionales. No significa que tú vayas a entrar, ¿verdad? Sino que esa decisión la tomas después. Mientras tanto, asiste si quieres. Y bueno, empecé, digamos, los encuentros vocacionales. Hasta que, bueno, finalmente ya después que cuando ya termino el bachillerato, entonces decido ingresar. Y allí estuviste como estudiante, luego formalmente, yo no estoy muy claro cuál es la diferencia entre cura, padre, ¿por qué dicen cura, por qué dicen padre? Bueno. ¿O son con costumbre de la gente? Sí, generalmente, claro, cuando el sacerdote, ¿verdad? Tiene, digamos, sacerdote es el nombre correcto. Sí, en la jerarquía eclesiástica, ¿verdad? Sería obispos, presbíteros, que en este caso somos nosotros, los sacerdotes, y los diáconos, que digamos es el paso previo antes. O sea, ese es de arriba hacia abajo. Exacto. Entonces sería primero diáconos, presbíteros y los obispos. Y obispos. Luego vienen arzobispos. Sí, pero se forman parte de la misma jerarquía episcopal, o sea que ya digamos, hasta el Papa es un obispo, solo que el obispo de Roma, ¿no? Claro, entonces pero sería como que arzobispo y cardenal, ¿qué es? Cardenal también es un título, pero es un obispo.
Es un obispo del círculo del Papa. Sí, exacto. Por llamarlo de alguna Es manera. el lector del Papa, pues, ¿no? O sea, tiene unas responsabilidades también que se le asignan como consultores o algunos al frente de algún dicasterio en Roma, ¿no? Entonces, claro, el nombre, digamos, dentro de lo que sería eclesiásticamente, somos presbíteros. ¿Qué pasa? Que somos sacerdotes, ¿verdad? Porque tenemos el sacerdocio de Jesucristo. Comúnmente, ¿verdad? El pueblo le dio el título de padres, ¿no? O sea, la palabra padre por el sentido de ser padre y guías espirituales. Ok. Entonces, bueno, comúnmente, ¿verdad? Todo el mundo el padre, ¿no? O sea, inclusive hasta los mismos obispos, a veces la gente no diferencia si es obispo y dice padre también, pues, ¿no? Claro. O sea, porque es digamos, un distintivo de cariño que ha dado a lo largo de la historia el pueblo de Dios, ¿verdad? Como para identificar Cura. a los que son los guías espirituales. Cura, a veces la gente lo ha tomado como que si fuese, bueno, algo como despectivo, no sé, ¿no? Pero es que en realidad el cura viene del latín, que significa preocupado, preocupación. Cuando nosotros decimos la curia episcopal, significa como la curia es la preocupación de la curia diocesana, la preocupación pastoral de la diócesis, ¿verdad? En este caso. Y En este caso, diócesis, cura, iglesia. Iglesia, cuando hablamos de cura, entendemos que sería como el cura párroco, el cura que él se preocupa por la parroquia. Claro. De ahí viene el término cura. Es un término Como cuando tú comenzaste en Santa Cruz. Sí, el Yo término. una vez escuché, alguien me dijo que tú habías sido el párroco más joven. No, bueno, O el primer párroco. ¿Cómo era la historia de...? No, el primer sacerdote ordenado, nacido en Santa Cruz, pues. Ok. Claro, yo no he sido párroco de Santa Cruz, es decir, ocupar el título de párroco de la parroquia, sino que como soy de Santa Cruz, fui el primer santacrucense en ser ordenado sacerdote. Claro. Y de allí pasaste a la siguiente, que fue en Sí, yo estuve mucho tiempo en la San Carlos parroquia de San Borromeo. Carlos Borromeo, prácticamente como 9 años allí. Ok. Y bueno, actualmente en la Catedral de Maracay. En el Camino Jesús te llaman mucho la atención los estudios. De hecho, nosotros nos conocíamos en Maracay, pero coincidimos en España estudiando. Sí, sí, así. Y bueno, yo le di gracias a Dios de ese encuentro contigo allá porque me ayudaste muchísimo, sobre todo en lo difícil que fueron esos avatares tan realistas, ¿no? que tenía esa universidad. Pero ahora te pregunto, ¿qué te mueve, no? Porque muchas personas que nos ven y dicen, bueno, yo soy un emprendedor, comienzo en temas de emprendimiento, pero yo lo que hago es trabajar, a mí no me gusta estudiar. Ahora yo te digo, en el caso tuyo, que tu oficio, en primer lugar, bueno, yo siempre me he preguntado, ¿cuánto gana un cura? ¿Cuánto gana un padre? Sí, Son preguntas que la gente... pregunta que... Sí, claro, es que depende también del lugar, ¿no? O sea, ¿qué pasa, no? Que hay, digamos, estructuras eclesiales que son más organizadas, ¿no? De repente, a lo mejor en España, que son diócesis, bueno, que tienen, digamos, más posibilidades económicas, o Alemania, que la feligresía contribuye mucho, ¿verdad? Tienen la manera de garantizar que la diócesis... O en algún momento en Venezuela había una partida Hace muchos años disponible para la iglesia. para Pero hoy en día es una labor titánica, ¿no? Hoy en día es complicado, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Las diócesis como tal no tienen la capacidad económica de poder ofrecer un sueldo a los sacerdotes, darle un salario, pues. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Corresponde a la parroquia el gestionar, digamos, el salario para el sacerdote más todos los gastos propios de cada parroquia. Es decir, al final la parroquia en las condiciones actuales termina siendo, bueno, proveyendo, digamos, lo necesario para el sacerdote. Y siendo autogestionada por el diezmo. Pues sí, exacto, que en la Iglesia Católica no tenemos el diezmo como Es voluntario. sino que es voluntario, ¿no? Lo que la gente quiere. Lo que la gente quiera, ¿no? Entonces, claro, esto hace que la tarea de administración parroquial sea más complicada, porque la parroquia tiene que contribuir a los gastos de limpieza del templo, arreglo del templo, pago a la secretaria, todo lo que implica pues la parroquia. Las actividades Las correspondientes. actividades correspondientes. La cantidad de feligreses que no aportan, sino que llegan a pedir, porque Exacto. llega cualquier cantidad de personas creyendo Así que es. puedes ir a resolverle una enfermedad, operarlo Y la comida, mucha gente pidiendo comida, claro. Siempre hacemos jornadas sociales con el apoyo de la gente, por supuesto. Entonces, claro, prácticamente, aparte de eso, bueno, toca el sostenimiento del párroco, y hay parroquias donde a veces hay 2 sacerdotes, ¿no? Entonces, claro, es una tarea complicada que se tiene actualmente y que, bueno, sigue siendo un reto, ¿no? Porque siempre desde la diócesis se trata de buscar, bueno, también ese tipo de ayudas, ¿verdad? Para digamos, sufragar los acontecimientos extraordinarios, por ejemplo, el tema salud. Claro. Ajá, porque de repente la parroquia puede proveer al sacerdote de sus gastos básicos, pero cuando llega un tema eventual de salud, no está en la capacidad para
para poder, digamos, solventar eso, ¿no? Claro. Entonces, claro, en la realidad nuestra en Venezuela es distinta. Si nos pregunta, bueno, ¿cuánto gana un sacerdote? Va a depender de la realidad parroquial, pues. Exactamente. Sí, entonces, claro, no es como en otro país que de repente en España te pueden decir, bueno, mira, el sacerdote gana lo que está establecido en un salario básico de 1.000 a 1.200 euros, por ejemplo. Claro. Que todo el mundo gana eso, ¿no? Sí, los milauristas, los famosos milauristas. Exactamente. ¿Qué ventaja tiene un sacerdote en España? Bueno, de esa cantidad le restan lo que es la seguridad social y ya no se preocupa por el tema salud. Claro, que es un ciudadano. Es un ciudadano considerado como ciudadano, un civil. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, ok, terminará rondándole en 800, 900, no sé, dependiendo de la realidad. Más lo propio de la administración de la iglesia. Exacto. Pero claro, entonces, al final es entender, y yo quería tocar este tema, claro. porque una de las cosas yo creo que más difíciles, sobre todo para el ser humano, yo creo que, y en algún lugar leí que en la Iglesia Católica se pedían 3 votos, ¿no? Que Sí. Pobreza, obediencia y castidad. Castidad, sí, generalmente los consejos evangélicos que aplican las congregaciones religiosas, ¿no? En el caso nuestro, nosotros los sacerdotes diocesanos, ¿verdad? Que pertenecemos directamente a la iglesia diocesana, es decir, nuestro trabajo en las parroquias, ¿no? Directamente ligados a la realidad de una diócesis, ¿verdad? Tenemos como principal, digamos, la promesa de obediencia, ¿no? Esto significa que, digamos, los sacerdotes tienen que de alguna manera gestionarse económicamente, ¿verdad? Y sufragar muchas de sus cosas, a diferencia de las congregaciones religiosas, que ese tema económico, digamos, no es una preocupación porque en una orden religiosa, aun cuando tú no ganas, digamos, un sueldo específico, pero te cubren todo lo que las necesidades que tengas. Y en medio de ese camino, Jesús Díaz transforma su deseo de estudiar en una cantidad de carreras que yo mencionaba al principio. Teólogo, Sí, nosotros abogado, del seminario estudiamos filosofía y teología. filosofía y teología. Y luego, bueno, por supuesto, estando dentro del área académica, uno como que se va entusiasmando a seguir estudiando muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, la psicología. Psicólogo me faltó también, claro, el libro de psicología. Sí, sí, el área mía específica, psicología social y política, Ok. que he estudiado en esa área. Y bueno, así de pregrado recientemente Derecho, ¿no? También. Claro. Sí, sí. Más bueno, después luego uno se va en los posgrados, ¿no? Porque como uno está en el área académica, digamos que el área académica te obliga a Claro, y al final, Exacto. y al final las conversaciones siempre son profundas y se busca el trabajo del conocimiento Sí, así para es. aportar también a la comunidad. Ahora, yo hago todas estas preguntas, Jesús, porque muchas veces, incluso en el componente del libro de Vamos para Arriba, de principio a fin yo involucro a Dios. De hecho, yo digo que si usted quiere buscarse un socio que trabaje como usted, que esté con usted para arriba y para abajo, que no se canse, que no se rinda, que lo apoye, que lo motive, usted tiene que tener como principal socio a Dios. Claro. Ahora, ¿qué decirle al emprendedor que a lo mejor en este momento está pasando por un momento de obstáculos, de dificultades, y de repente te dice, ¿por qué a mí? Dios no existe, porque eso pasa mucho. Claro. ¿Qué decirle a alguien que te dice que Dios no existe? Sí, bueno, el tema de la espiritualidad es un tema muy personal, ¿verdad? A veces, bueno, cada experiencia de vida lleva a la persona a asumir algunas posturas, ¿no? Bueno, así como de repente tú dices, bueno, desde mi experiencia de vida, todas las situaciones que he tenido me ha llevado a pensar de que, bueno, como decía al inicio, de que soy católico sin de repente saberlo, ¿verdad? Porque tú te orientaste hacia el tema de la fe. Hay gente que de repente ha tenido experiencias negativas y dice, bueno, yo no creo que Dios exista, ¿no? Entonces, claro, el tema de la existencia de Dios viene a ser también un tema muy personal, porque aun cuando la ciencia, algunos se enfoquen pues dentro de este tema, siempre se va a llegar a un punto, ¿verdad? Donde el cual el ateo no va a poder demostrar totalmente la no existencia de Dios, ¿verdad? Y bueno, siempre dentro de todas las teorías que hay, bueno, el Big Bang, pues, la teoría nihilista, cualquier tipo de teorías que haya, al final siempre llegan a un callejón sin salida, ¿no? Donde tú dices, bueno, tuvo que haber una inteligencia primera que pudiese ordenar toda esta cosa y eso lo llamamos Dios, ¿no? Desde el punto de vista científico. Pero bueno, más allá de lo que diga la ciencia, ¿no? Yo creo que el tema de la existencia de Dios forma parte de la experiencia personal, pues, ¿no? Porque más allá de buscar
digamos, justificaciones de índole académica o desde el punto de vista filosófico, al final toca es lo que la persona experimenta, lo que la persona siente, ¿no? Y el nivel de fe que El tenga. nivel de fe que tenga, ¿no? Entonces, bueno, siempre va a ser una experiencia desde el punto de vista personal, donde, bueno, Dios se va manifestando en la vida de cada quien a través de distintas formas. Y bueno, toca ese momento de discernir realmente, bueno, o sea, dónde está Dios o cuándo ha experimentado la presencia de Dios. Hay gente que, bueno, durante toda su vida ha manifestado de repente ser ateo y al final se dan cuenta de que, bueno, sí se abre. Yo tengo un amigo que dice que todo el mundo es ateo hasta que se cae el avión. Claro, exacto, sí, así es. Bueno, mira, Jesús, yo estoy disfrutando mucho de este espacio realmente porque, como te decía, fuera de cámara, he diseñado una cantidad de programas para este podcast que toquen cada uno de los elementos de un emprendedor. Yo considero que este programa de hoy debe tocar eso, debe tocar cómo el emprendedor, cómo es el empresario, el líder, cómo esa persona que todos los días se levanta con mucha motivación por hacer plata, debe cumplir consigo mismo con el componente relacionado a lo espiritual, ¿correcto? Claro, sí. Yo creo que, bueno, me decían hace mucho tiempo en el Instituto de Formación Aristides Calvani, en el IFEDEC, en un instituto social cristiano, me enseñaban a mí, mira, estas son las 4 dimensiones del ser humano, una dimensión individual, una dimensión colectiva, una dimensión material y una dimensión espiritual. Y decía, no necesariamente todas deben estar cumplidas en un 25% de carga, sino en la medida que cada persona necesita para estar estable, porque hay gente que a lo mejor necesita el 70% Claro. material para sentirse feliz. Ahora bien, siguiendo toda esta carrera brillante que ha tenido, yo te lo he dicho hace mucho tiempo, yo doy poco tiempo para que estés en Roma, 100% seguro estoy de eso, porque de una manera sencilla, humilde y dedicada, has ido trabajando por cumplir eso. Además, desprendida y desinteresada en favor de la gente, siempre ayudando al que más lo necesita. Bueno, con cualquier cantidad de etapas que se han vivido. Recientemente estuviste en un evento de carácter trascendental, histórico para Venezuela, que fue, en este caso, la canonización de la Madre Carmen Rendiles y, bueno, del doctor ahora San José Gregorio Hernández. Coméntanos de esa experiencia. ¿Cuáles son nuestras cámaras de esa experiencia desde que se postuló por primera vez a José Gregorio Hernández, sobre todo porque lo relacionaban con otras cosas que buscaban como frenar su ascenso, pero ahí lo vimos. Esa es una primera parte. Y otra segunda parte es que me gustaría que me hablaras del Papa, si lo conociste, por ejemplo, o si conversaste con él. Sí. Sí, bueno, el tema de José Gregorio Hernández ha sido un anhelo del pueblo venezolano de muchos años, ¿no? La Madre María de San José rezaba por la canonización de José Gregorio Hernández, ¿no? Entonces imagínense, ¿no? Los años que tiene esta devoción del pueblo y esa petición a Dios para que fuera canonizado. Un proceso de canonización es un proceso lento, que no sabemos cuánto puede durar. Hay inclusive papas que fueron canonizados siglos después. O sea, que no es que podamos decir, bueno, mira, un proceso de canonización dura 5 años. Claro. Como puede pasar en casos, ¿verdad? Extraordinarios, ¿verdad? Como el caso de Juan Pablo II, ¿verdad? Que fue un proceso quizás un poco más rápido porque el mismo pueblo, cuando el Papa falleció, decían santo súbito, ¿no? Significa, bueno, ya es santo, ¿no? Claro. Entonces, claro, esto a veces hace que de alguna forma el proceso o las virtudes sean más explícitas y el proceso sea más rápido. El caso de José Gregorio Hernández, bueno, implicó todo un trabajo donde muchos de los milagros que se presentaban de José Gregorio Hernández no cumplían, digamos, los requisitos propios de la comisión médica, porque digamos que ya él había pasado por todas las comisiones previas, la comisión de las virtudes, comisión teológica, pero cuando llegaba el momento de lo que era la revisión de los casos médicos de milagros que se presentaba, entonces a veces no cumplía, digamos, lo que se necesitaba desde el punto de vista de las directrices de la Santa Sede, ¿no? O el dicasterio para los santos. Entonces, ¿qué hace eso? Que se tenía que volver a comenzar un proceso para conseguir un milagro, volverlo a presentar y pasar por todas las fases, y eso hizo que fuese muy lento, ¿no? No es que hubo, digamos, como a veces hay algunos comentarios de que, bueno, de que la iglesia se opuso, de que hubo algún... Sí, lo conspiranoico. No.
sino que simplemente los milagros que se presentaban no cumplían. En este caso, bueno, cuando se presenta el milagro de la niña, que fue el más contundente para la beatificación, se logra pues que José Gregorio Hernández fuese beatificado. Y bueno, entonces se inicia el proceso para la canonización. ¿Qué pasa? Para la canonización se necesita otro milagro, ¿verdad? En el caso de José Gregorio Hernández, gracias también al trabajo que realizó desde la postulación pues, del proceso, el mismo cardenal Baltasar Porras, se logró que la devoción a José Gregorio Hernández se demuestra de que no solo tiene alcance en Venezuela, sino también en muchos otros países. Cosa que, bueno, desde hace tiempo ya había devoción a José Gregorio Hernández, por lo menos en Colombia, otros países. Claro. Desde su pueblo originario en Isnotú. Sí. De hecho, bueno, yo creo que también la migración venezolana hizo que también... Que se expandiera como la arepa. Expandiera, exactamente. Entonces, cuando se logra la beatificación, muchos de estas parroquias y muchos de estos países empiezan a pedir reliquias de José Gregorio Hernández. Y empiezan a llevar reliquias a Estados Unidos, a España, países, pueblos, o sea, cosa que se entera en ese momento, oye, no sabemos. El hecho, digamos que el hecho manifiesto, el hecho religioso, después instauró el hecho jurídico diciendo, bueno, ya está en todos lados, lo que hay que poner el nombre. Cuando se beatifica ya oficialmente se le puede rendir, digamos, veneración al santo. Claro. Anterior a la beatificación no se puede. Entonces cuando fue beatificado empiezan a solicitar la reliquia del santo en distintos pueblos, países. Entonces esto hace ver que, oye, ya va, pero es que José Gregorio Hernández no solo es del pueblo venezolano, también de muchos otros países. Entonces cuando se presenta esto ante el Vaticano, el Papa Francisco firma el decreto donde, bueno, se exonera, digamos, la necesidad de un nuevo milagro, aplicando el principio de que, bueno, tiene devoción también universal. O sea, el que lo canoniza al final es Francisco. Sí, Francisco es el que aprueba. Lo que pasa es que el acto lo ejecuta es el actual. Recordemos que eso pasó, digamos, previo a lo que fue la muerte del Papa, ¿no? Claro. Del Papa León X es el actual. El León XIV. León XIV. León XIV. Entonces, bueno, ya estaba aprobada, digamos, la canonización de José Gregorio Hernández. A la par también salió lo de Carmen Redile, dos procesos totalmente distintos, solo que coincidieron, digamos, en el momento de la publicación. Del acto, sí. Y bueno, me imagino que también para digamos, hacerlo en una sola Eucaristía, bueno, se decidió que se canonizaran juntos, ¿no? Habían otras personas que fueron canonizadas. Italianos, uno filipino, también otro de África, sí. Entonces, ese, digamos, ha sido el proceso de José Gregorio Hernández en relación a lo que fue la experiencia, digamos, de lo que vivimos allá. De aquí, de Maracay, fuimos una comisión junto con el obispo, Monseñor Enrique Parravano. Nos fuimos un poco antes de lo que fue la canonización y tuvimos la oportunidad de tener un encuentro con el Papa. El obispo le regala al Papa un medallón de la Virgen de Belén, patrona de Aragua. Y bueno, le extiende pues el saludo también al Papa en nombre pues de todo el pueblo maracayero. Luego después tuvimos oportunidad de encontrarnos con él, ¿verdad? Y bueno, una anécdota allí cuando el Papa se acerca, ¿no? Él me pregunta ¿de dónde eres? Y yo, bueno, soy de Maracay. Él dice, Maracaibo. Yo, no, Maracay, sí, Maracay. Ah, ok, dice, ¿no? Entonces, claro, comentaba yo en estos días que quizás la migración venezolana en todas partes, cuando tú dices de Maracay, todo el mundo asocia a Maracaibo. Maracaibo, sí. Entonces yo preguntaba y dice, ¿será que el Papa conoce Maracaibo? Parece que sí, en razón de que como él era superior de los agustinos, visitó una comunidad. Yo estuve leyendo que él tuvo algo que ver, alguna relación en portuguesa. No, ese video que se presentó en su momento cuando fue elegido, ese fue grabado en Roma con el obispo de allí en portuguesa, ¿verdad? Que fue un encuentro de obispo y él envió un saludo a la diócesis de Guanare, ¿no? Ah, ok, esa era la vinculación. Claro, entonces, claro, él dice, bueno, un saludo al pueblo de Guanare y tal. Entonces, claro, los medios de comunicación. Ese Papa es americano. Él es americano. Es estadounidense, para ser más específico. Sí, exactamente. Pero vive en Perú. Duró mucho tiempo en Perú como misionero, además que fue después superior de los agustinos, una congregación religiosa, superior pues de toda la congregación. Y ¿cuál es la base doctrinal de los agustinos? No, siguen la regla de prácticamente de San Agustín, ¿verdad? O sea, siguen pues lo que es la espiritualidad agustiniana, ¿verdad?
una espiritualidad, bueno, centrada en la oración, también en el estudio, ¿no? Y bueno, tienen una amplia, digamos, en el mundo entero tienen muchas misiones, ¿no? Y entre ellas también muy enfocados también en el tema educativo, entre otras cosas, ¿no? Okay. Los agustinos es una de las congregaciones ¿Y en el caso tuyo cuál es? nosotros no somos de congregación ni orden religiosa, No, sino diocesano. Sí, diocesano. No, y tú te lo pregunto porque creo que Francisco era franciscano, ¿no? No, Francisco. Francisco era jesuita. Jesuita. Sí. Francisco era jesuita. Este papa actual, ¿verdad? Es Agustín. Sí. Ok. Bueno, fíjate qué interesante, y para todos los que nos están escuchando, tanto en Venezuela como desde su hogar en cualquier lugar del mundo, qué interesante cómo poder tener desde lo local a un joven entusiasta, un joven emprendedor, un joven estudiante, autor, que además, bueno, lo tengo aquí al lado y me está contando cómo fueron sus conversaciones con el Papa, con el nuevo Papa. Entonces, imagínense ustedes qué contento y qué alegre me siento en este aspecto. Y bueno, yo creo que estos son temas bastante relevantes, sobre todo porque hoy, desde mi punto de vista, estamos en frente de de una fuerte batalla comunicacional entre la promoción de los valores de lo que consideramos debería ser las sociedades, ¿no? Y vemos también cómo en el aspecto de otras religiones también están creciendo demográficamente mucho más que la Iglesia Católica. Ahora, ¿cuál es tu perspectiva o qué piensas tú de aquí a, no sé, a 5 años? ¿Cómo ves entre los avances tecnológicos, entre los temas sociales, entre estos temas políticos, culturales? ¿Cómo ves la influencia de la religión en las personas en su día a día y también en los emprendedores? O sea, ¿cómo puede determinar la fe, la religión, la creencia en Dios en las capacidades o en las cosas que haga o no haga un emprendedor? Sí, bueno, fíjate, ¿no? Había un teólogo, Karl Rahner, que decía una frase bien interesante. Él decía que el hombre y la mujer del siglo XXI o era espiritual o no era, decía. Yo pienso que, bueno, digamos, pasó la pandemia y la gente dice, bueno, todo sigue estando igual o la gente ahora quiere vivir como más apresuradamente. Pero sin embargo hay un deseo de esa espiritualidad dentro de lo que es el ser humano. De hecho, eso lo planteo en el libro, que quizás podemos encontrar un diagnóstico del ser humano en la actualidad, podemos decir que es menos religioso, pero que tiene una necesidad espiritual que se va plasmando no quizás en lo formal que implica una moral religiosa o una práctica religiosa que, bueno, que tiene que tener un compromiso, pero sí en ese deseo. Es un complemento espiritual. Entonces, Hablamos de cosas como incluso metafísica, por ejemplo. Sí, o sea, la gente trata de buscar, digamos, una espiritualidad que se ve plasmada en lo que a veces se le puede ofrecer. Ahora, ¿cuál es el reto que tiene, digamos, las religiones en el presente? Bueno, tratar de ofrecer esa espiritualidad que necesita el ser humano. Ahorita está pasando un fenómeno, por ejemplo, con Rosalía, ¿verdad? En su reciente álbum que sacó, donde toca temas religiosos dentro de lo que fue la elaboración, pues, de su álbum musical, ¿no? Entonces, claro, mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué está pasando con la juventud? Hay muchos artistas que también han manifestado que de repente se han convertido a la fe. Es lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, forma parte precisamente de ese fenómeno religioso. Yo decía recientemente una declaración a la prensa cuando me preguntaban esto. Yo decía que este fenómeno lo vamos a ir observando. Lo vamos a ir observando también, no solo con artistas, sino también con deportistas, con personas que de repente a lo mejor tienen alguna influencia pues dentro de lo que son el mundo de las comunicaciones, y se va a ir viendo que recientemente también vemos un incremento dentro de lo que es la población juvenil dentro de las actividades religiosas. Ahora, ¿cuál es el reto de esto? Bueno, que la religión también tiene que cubrir esa necesidad de espiritualidad. Cada religión tiene una espiritualidad. El problema es que a veces nos centramos más en el tema moral o en el tema doctrinal. O en el líder de la religión. Sí, exacto. Entonces, vivimos más lo que son, digamos, los preceptos y obviamos la espiritualidad, y el proceso es a la inversa. Primero tiene que ofrecer la espiritualidad, que es la que llena al ser humano, y luego entonces, ¿verdad?,
Bueno, tú vives una espiritualidad. Claro, porque la gente se llena, Está bien. la gente se llena de la espiritualidad y después viene el rito. O Exactamente. sea, primero dame el alimento y después yo sigo tu rito. Sí, es un proceso. Sí, exacto. Tú no le puedes decir a una persona de una vez, mira, cumple los mandamientos, ¿verdad? Pero, o sea, se quedaría simplemente en un formalismo legal. Ahora, cuando tú a la persona, ¿verdad?, lo llevas a un proceso de espiritualidad donde tiene una experiencia de este encuentro con Dios, ¿verdad? Entonces siente la necesidad de decir, bueno, ahora ya va, yo tengo que hacer esto porque yo me siento conforme con lo que Dios hace en mi vida, pues, ¿no? Jesús, o sea, nos salimos un momento de tu rol de sacerdote. Sé que es difícil, pero no nos vamos tan lejos, nos vamos a tu rol de psicólogo. Hoy en día, una de las adversidades, yo comparto en el libro 6 capítulos, donde hablo, el primero que se refiere a si eres un emprendedor, en el segundo toco el componente de optimismo y liderazgo, así vamos, de la idea de la estrategia, la relación con el dinero, mantenerse como la cuestión más difícil para un emprendedor, y por último, si cerrar o vender o legar o transformar el negocio. Pero vemos altos niveles, porque obviamente, bueno, también eres comunicador social, así que tienes la periferia completa. Vemos altos niveles de incertidumbre, de bombardeo permanente de noticias reales, medio reales, fake news, o sea, noticias falsas, y ahora la noticia con inteligencia artificial que no sé, te cuesta muchísimo distinguirla. Claro, o sea, ya llegaron los aliens ya. Sí, ya no sabemos. Entonces, ¿qué decirle a ese emprendedor que se encuentra ansioso, que se encuentra nervioso, que está bombardeado por tantos problemas de todos los aspectos económicos? O sea, ¿cuál podría ser el consejo como profesional, como sacerdote, como psicólogo, como desde tu experiencia, como ser humano? Porque al final a mí me preocupa muchísimo el hecho de hecho, hay un mundo del que no hemos hablado, que es el mundo de las criptomonedas. Recientemente, hace poco, hubo un bajón increíble del mundo de las criptomonedas, y la noticia al día siguiente, ya cuando se estaba recomponiendo el mercado, era la cantidad de suicidios. Claro. Hombres que habían perdido $200 millones y se suicidaron. Hombre, ojo, la pregunta es, ¿está la gente demasiado apegada al tema material? Se le puede decir a la gente, epa, todo pasa. Los problemas todos se pueden solucionar. Mi abuela decía que todo tenía solución menos la muerte. ¿Qué nos dice de su día? Bueno, fíjate, ¿no? Uno de los temas que más genera incertidumbre en la sociedad actual y la gente que quiere emprender es el momento. No, lo que pasa es que no es el momento para empezar, no es el momento para emprender, no es el momento para invertir. Nunca va a ser el momento. ¿Por qué? Porque todo momento tiene su dificultad. Hubo dificultades en el pasado, hay dificultades en el presente y las va a haber en el futuro. Ahora, ¿qué es lo que va a ser? Bueno, dificultades distintas, pues, ¿no? Pero siempre va a haber dificultades, nunca va a ser el momento. Si tú vas a esperar el momento para emprender, no, entonces no lo hagas nunca, porque nunca va a ser el momento, porque siempre va a haber una dificultad. Y una excusa. O una excusa. Claro. Entonces, claro, hay que afrontar las adversidades y buscar las oportunidades que tiene ese momento específico. Y diría mi amigo Miguel Zambrano, es mejor hecho que perfecto. Así es, ¿no? Cada momento tiene sus dificultades, cada momento tiene sus bondades también, ¿verdad? Porque de repente en una sociedad donde, bueno, la inflación está alta, tienes de repente algunas otras ventajas que puedes utilizar, o otras donde de repente el mercado está muy bien. Sociedades, por ejemplo, como Japón, donde presenta uno de los mayores índices de donde la persona atenta contra su vida. Sí. Ajá, pero por temas de honor, ¿no? Ajá, preguntamos, bueno, pero ¿por qué? Porque, bueno, a veces todo está hecho. Entonces, cuando de repente ya tú tienes todo listo, cuando tú estás muy bien establemente, estás estable, tienes toda tu vida resuelta, caes en la monotonía del día a día y, bueno, ya la vida hasta pierde su sentido, ¿no? Sí, bueno, yo estuve leyendo sobre todo lo que es Noruega, Finlandia, esa zona norte de Europa, que tiene altos índices de suicidio también. Sí. Imagínate, aquí el caso principal es temas depresivos asociados a la falta de sol. Sí, también el tema pasan 9, 10. Claro, el clima. Sí. Y eso por eso yo le digo a todo el mundo que cuando me preguntan, pues tú vives en Maracay, yo digo, pues como Maracay no hay mejor ciudad. De hecho, los invito a seguir en Instagram, mi página Maracay es lo mejor. Porque es una ciudad que vive la eterna primavera, ¿no? Claro. Los 12 meses del año, mientras en el norte, en diciembre, están sacando nieve de la puerta, aquí el 31 de diciembre usted da el feliz año y el día siguiente se va para la playa. Claro. Y eso es algo que te permite mantenerte, vamos a decir, como
desconectado un poco, ¿no? De todos esos Claro. procesos como los que tú estás señalando. Si tiene mucho calor, bueno, aire acondicionado. Aire acondicionado. Mira, Jesús, se acerca el final del programa y bueno, con esto yo creo que viene el tema de recoger los mensajes o esos metamensajes, qué decirle en mensajes precisos a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, para que se lo lleven, para que reflexionen, para que piensen, para que se inspiren, para que se motiven, para lo que tú quieras, mensajes que te sigan, la cantidad que tú quieras, es algo que me gusta en hacerlo. Y sobre todo quería tocarte un tema que es el tema del venezolano en el extranjero. ¿Qué decirle al venezolano que está fuera de Venezuela? Sí, bueno, decirle que cada situación es una situación muy personal. A veces hay gente que dice, bueno, lo que pasa es que yo no me voy porque, bueno, voy a fracasar, porque hay gente que ha fracasado, o yo no me quedo porque entonces voy a fracasar aquí. Digamos, cada historia de vida es una realidad que le toca vivir. Las personas que emigran tienen sus razones para emigrar, las personas que nos quedamos tenemos las razones, ¿verdad?, para quedarnos. Todo forma parte de la historia personal, porque el tema migratorio no es solo un problema de Venezuela, sino que es un fenómeno global. Recientemente en España, cuando estuve, me decía un taxista, el problema que tenemos en España es que los jóvenes se están yendo. Claro. Entonces imagínate, ¿no? O sea, es el tema, No, un tema y en Inglaterra son los hindúes llegando. llegando. O en los africanos yendo a Francia. Una por ahí. migración externa que está llegando, pero el joven español se está yendo, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que el fenómeno que tenemos en el siglo XXI, desde el punto de vista mundial, es el tema de la migración. Y ese tema de la migración ha sustituido también lo que sería uno de los fenómenos que ahora se presenta. Bueno, el tema de la xenofobia. Y hay una filósofa muy interesante, Adela Cortina, que dice, el problema no es la xenofobia, el problema es el pobre, lo que existe es la porofobia, ya de ese concepto. Claro. Porque el migrante que tiene dinero, Nadie le ha recibido en todas partes. No le importa. Le llaman turistas. turista, el que tiene dinero para invertir. Turista, En inversionista. Estados Unidos, la ciudadanía tiene precio. 5 millones vale ahorita. Exactamente. Ahí puede venir de donde sea, de Nigeria, tarjeta dorada. de Venezuela, de cualquier parte del mundo. Claro, Ajá. Entonces, el problema no es el inmigrante, el problema es el inmigrante pobre. claro. Ahí es donde está la xenofobia realmente, ¿no? Entonces, el tema migratorio es un problema que forma parte de una realidad personal porque hay gente que tiene la necesidad de emigrar, ¿verdad? Entonces, bueno, o sea, analizarlo bien, verlo desde una perspectiva realista, no dejarnos llevar a veces por esos sueños, ¿verdad? Como en un momento se hablaba aquí del sueño americano, ¿verdad? Sino verlo desde una perspectiva real. Bueno, mira, a mí hay gente joven que me ha dicho, mira, yo quiero emigrar, ¿qué opinas tú? Yo, bueno, mira, es una decisión muy personal, pero tú estás joven, hazlo. Claro. No, y si me va mal y me tengo que regresar, Entonces no regrésate. Claro. ¿Cuál es el problema? O sea, es una experiencia. Hay que fracaso, vas a hacer hay en tu vida. aprendizaje. Hay aprendizaje, porque tú no tienes nada que perder. Claro. Ahora, hay situaciones concretas, ¿verdad? Donde son entornos familiares. Bueno, ahí sí hay que analizar bien los pros, los contras que hay, porque como te digo, no es una realidad estándar, sino que cada proceso es diferente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Bueno, analizar, digamos, el contexto propio de cada uno, el tema emocional también, porque ha pasado casos, por ejemplo, un profesor que sea doctor en una universidad venezolana, por ejemplo, le toca emigrar y bueno, cuando llega allá lo único que va a conseguir es un trabajo de repartidor de pizza en bicicleta. Obrero. Obrero, un trabajo digno, Pero no es lo que leía. para él, ¿verdad? Va a ser un choque emocional. Claro. Entonces ese trabajo, aunque de repente pueda ganar y tener el sustento, se va a sentir con un choque emocional. Se va un joven allá. Y lo que ven es bueno. Cuando llega y tiene ese trabajo, más bien va a estar emocionado. Mira, hoy repartí 20 pizzas y Claro. hice tanto. O sea, son las dos realidades totalmente distintas, ¿no? Claro. Y ese muchacho lo ve como una oportunidad y está ganando algo que no lo hubiese ganado y se siente feliz, ¿no? Porque él está comenzando y tiene unas perspectivas, tiene unas metas. Entonces, por eso te digo, el tema es complejo, el tema es una realidad que hay que analizarla personalmente. Es un tema que hay que evaluarlo, los pros, los contras, y para los jóvenes todo aprendizaje es importante. O sea, no verlo como una experiencia de éxito o fracaso, sino verla como una oportunidad. El quedarme y emprender aquí, verlo como una oportunidad de saber de que, bueno,
como decíamos, nunca va a ser el momento para emprender si estamos buscando El momento es ahora. El momento es ahora o cuando tú lo decidas. Así es. Ajá. Jesús, ¿en dónde te pueden contactar quienes nos están viendo? Bueno, pueden ubicarnos en las redes sociales, tanto en Instagram y TikTok, @pjesusdíaz. Y bueno, también dentro de lo que es el proyecto de Psiquis Total, @psiquistotal y @espiritualidad total. ¿Dónde pueden conseguir inteligencia emocional? Yo tengo aquí la cuña, la hago aquí. Y inteligencia espiritual, bueno, está también publicado en Amazon. Lo tenemos publicado en las dos presentaciones, tanto la versión digital como la versión también en físico. Impresa. Y bueno, también en muchas librerías también pueden ubicar en las redes sociales nuestras allí las listas de libros. Toca revisar allí porque creo que ya se ha agotado en algunas, ¿verdad? Pero cuando escriban a Espiritualidad Total, podemos hacer el envío también del libro. A donde sea que se encuentre la persona. Sí. Perfecto. Bueno, señores, hemos llegado al final de nuestro programa, de nuestro podcast Vamos para Arriba, tu nuevo podcast favorito. Sin duda alguna, me siento súper contento, feliz, agradecido de haber tenido a mi amigo, el Padre Jesús Díaz, en este programa tan especial donde tocamos distintos temas de relevancia, de importancia, no solamente en el contexto religioso, psicológico, noticioso con el tema de José Gregorio Hernández, sino también un mensaje para ustedes que nos están viendo en este momento. Nosotros desde acá el mensaje siempre será un mensaje positivo, mensaje que busca que cada uno de ustedes pueda lograr los sueños de niño que se plantearon. La idea para nosotros con Vamos para Arriba siempre será eso, que ustedes puedan trazar el camino y que puedan recorrerlo, entendiendo que cualquier error que cometan en ese camino y cualquier obstáculo que se les presente no será una derrota ni un fracaso, sino como lo decía Jesús en su mensaje, será aprendizaje. Si estás pensando en emprender, pues el momento es ahora. Y si estás buscando un socio o un aliado para hacerlo, pues ese socio, ese aliado, aquí tenemos un representante de él que es nada más y nada menos que Dios. Entonces, bueno, hemos llegado a nuestro final. Les recuerdo que Vamos para Arriba, el podcast es inspirado acá en nuestra publicación, en nuestro libro Vamos para Arriba. Un libro hecho con mucha dedicación, con mucho esfuerzo y esmero para ahorrarle tiempo, errores y dinero a todos los emprendedores. Lo pueden encontrar en todas las librerías en Venezuela. Lo pueden encontrar también en Amazon, amazon.com, en su versión digital o paperback. Y si se encuentran en alguna ciudad en Venezuela donde no llega, donde no está en la librería, se lo podemos enviar directamente a la puerta de su casa. Escríbanos a nuestras redes sociales, particularmente en Instagram, @DuqueLuis. Muchísimas gracias por esta oportunidad. A quienes nos ven desde afuera, el mensaje siempre será el mismo. Véngase para su casa, que el país, Venezuela, lo construye su gente. Que Dios los bendiga.